Hoy, hermanos, por la gracia de Dios, terminamos nuestro capítulo 8. Hoy vamos a ver la historia de Felipe y el etíope. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No sé si ya leí un poquito esta historia. Vamos a ver que es mandado a predicarle a este hombre, un hombre que es africano, que es funcionario, y que a la primera predicación se convierte. Esto es glorioso, hermano, y raro ahora en nuestros días. Pero él a la primera predicación se convirtió. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él decide quién, cuándo y cómo se va a convertir la persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ya habíamos visto que Felipe había sido de los hermanos que habían huido de la persecución de Pablo y había ido a Samaria y había predicado ya el evangelio en Samaria. Haciendo muchas señales y predicando el evangelio, mucha gente se había convertido. ¿Cuántos dicen amén? Pero hubo un falso profesante llamado Simón el Mago. Él no solo oyó la palabra, sino que vio los milagros también y se quedó ahí. Se quedó nada más admirado al ver los milagros que hacía Dios a través de Felipe. ¿Qué milagros hacía Felipe? Hacía sanidades, estaba haciendo muchas sanidades. Nosotros sabemos que el hombre piensa que su mayor necesidad es física y siempre está buscando, ¿qué, hermano? Su sanidad y su bienestar en este mundo. De hecho, mucha gente así llega a las iglesias porque está enfermo, porque tiene alguna necesidad económica, alguna necesidad matrimonial, alguna necesidad familiar, y así llega a la iglesia buscando por esa necesidad. Pero la mayor necesidad es la salvación de nuestras almas. Y nosotros hemos aprendido que nadie se convierte por mirar milagros, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Simón simplemente se quedó, creyó por haber visto milagros. Ahorita vamos a ver que Felipe le va a predicar a este hombre sin hacer ninguna sanidad, pero sí va a operar el poder del evangelio. A ver, ¿qué va a operar? El poder del evangelio, porque el mensaje del evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Quién puede ver este poder en una conversión? Solo los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios vamos a poder ver qué operó en este hombre, todo lo que operó, porque son muchas cosas, hermano, que ahorita vamos a ver qué operó en este hombre para que él se convirtiese, para que él creyese en el evangelio. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos ahí a Hechos 8:26 y vamos a ver, aquí vamos a ver algo sobrenatural, empezando luego, porque dice que un ángel del Señor. Ya desde ahí debemos de pararnos tantito. A ver, ¿quién le habló a Felipe? Lo leemos así como muy natural, ¿no? Pero hay un incrédulo que lea esto, por eso él no cree en la Biblia, porque dice, ¿cómo que un ángel le habló a Felipe? Nosotros sabemos, hermano, que los ángeles son espíritus ministradores. A ver, ¿qué son los ángeles? Enviados a favor del servicio de los que han heredado la salvación. A ver, ¿qué es un ángel, hermano? Es un espíritu, ¿sí? Vamos a leer la cita para que vea que tengo base bíblica. Hebreos 1:13. Aparte ahí, Hechos 8, acuérdense que vamos a regresar ahí a Hechos 8. Vamos a Hebreos 1:13 y 14. ¿Lo tenemos? Dice así: pues a cuál de los ángeles, ¿de qué está hablando? De los ángeles. Dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel se lo dijo, ¿verdad? Solo a Jesucristo. Pero dice en el 14, hablando de los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? A ver, entonces, ¿qué es un ángel?
Es un espíritu, para empezar, es un espíritu que no podemos ver con nuestros ojos naturales, que se manifiesta a través de sueños, de visiones, o a través de humanos, porque pareciera que ven a un hombre, pero es un ángel. ¿Usted recuerda desde el Antiguo Testamento cómo habla de los ángeles, hermano? Había un ángel que mató todo un ejército, porque los ángeles son poderosos. En el Nuevo Testamento, ¿dónde aparecen los ángeles con Jesucristo? ¿Cuántos han leído la Biblia? Cuando Cristo fue llevado al desierto y era tentado, ¿quién le servía? Los ángeles. ¿Cuántos en amén? Él no decía que podía orar a su Padre para que enviara ángeles. Él dijo que podía orar. Cuando resucitó, ¿quiénes le dieron la noticia a María y a las mujeres que había resucitado? Ángeles. Cuando ascendió, ¿quién le dijeron a los apóstoles que así como lo vieron ir se iba a regresar? Ángeles. Sí, los ángeles, hubo mucha manifestación de ángeles en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles. Anteriormente habíamos visto que los apóstoles habían sido echados a la cárcel. ¿Quién los libertó? Un ángel. Un ángel abrió la puerta y ellos salieron libres. Más adelante vamos a ver cómo, ¿quién se le aparece a Cornelio y le dice, manda a llamar a Pedro? Un ángel. ¿Sí? Porque son espíritus ministradores enviados al servicio a favor de los que vamos a heredar la salvación. Entonces, regrese a Hechos. Entonces aquí un ángel del Señor habla a Felipe, no explica cómo, si en visión, si en una apariencia humana, no sabemos, pero se le aparece y le habla. Y le dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí le da las instrucciones claras por dónde tiene que ir y hacia dónde tiene que ir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Felipe se levantó y fue. A ver, ¿qué hizo Felipe? Obedeció. ¿Qué hay que hacer cuando Dios nos habla? Obedecer. A lo mejor Felipe aquí no entendía muy bien a qué voy a ir al desierto. Él no cuestionó, no. Él obedeció. Amén, amados hermanos. Amén. Muy importante todo eso. Luego dice, y sucedió que un etíope, ¿qué es un etíope? Pues es un ciudadano de Etiopía, ¿sí? Un país de África. Entonces, ¿qué era este etíope? Un africano. A ver, ¿qué era? Un africano, un negrito, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Recuerda que el evangelio se iba a predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos que este africano venía de muy lejos, ahorita vamos a ver, se convierte. ¿A dónde iba a regresar este africano? A su país. ¿Qué iba a hacer este africano? Predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Tú tienes que entender cuáles son nuestras raíces, de dónde viene el evangelio por el cual nosotros nos convertimos a Cristo. Inicia en Jerusalén, Judea, Samaria. Aquí vamos a ver que llega a África. Después vamos a ver que Pablo va a Asia, Europa, y de Europa viene a América, y de América con los años llega a México y nos convertimos nosotros, gracias a Dios. Por eso nuestra iglesia no es una secta que comenzó en el año 500 con Lutero. No, nosotros venimos desde la iglesia de Jerusalén, donde empezó a predicarse el evangelio. ¿Estamos, hermanos? Que tú sepas contestar, que no digan, ¿y tu iglesia cuándo nació? Dile, cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés y bautizó a 120 hombres. Ahí inició mi iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver aquí que dice que sucedió que un etíope, ya explicamos, ¿verdad? Eunuco. Aquí se cree que este hombre había sido castrado, incapacitado a poder tener relaciones, ¿sí? ¿Por qué hacían esto con estos hombres? Porque el rey cuidaba a su harén, a sus mujeres, y a todos los que estaban ahí a su servicio los castraban. Se cree que posiblemente también este hombre estaba así, por eso es eunuco. Luego dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes. ¿Qué era este etíope eunuco?
Era un funcionario. ¿Cuál era su función dentro de este servicio a la reina? Estaba sobre todos sus tesoros. Era un ministro de finanzas. Y había venido a Jerusalén para adorar. A ver, ¿a qué había venido este africano? ¿Por qué por qué este negrito, este africano venía a adorar a Dios? Si nada más los judíos se les había dado la ley, los pactos, las promesas, solamente a ellos se les había dicho cómo adorar a Dios, dónde adorar a Dios, y este negrito vino desde su país a Jerusalén a adorar a Dios. Porque por alguna razón que no está escrita, él oyó hablar del Dios de Israel. Dios, hermano, desde el Éxodo se hizo muy famoso. Todos los pueblos oyeron del poder del Dios de Israel, cómo trajo plagas y destruyó al poderoso imperio de Egipto. Y desde ahí muchos ya empezaron a ¿qué? A oír de Dios, de un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora había otros que se les llamaba prosélitos, que ellos se hacían, abrazaban el judaísmo. Aunque ellos adoraban primero otros dioses, después abrazaban el judaísmo y aprendían lo que los judíos enseñaban. No sabemos si este hombre era un prosélito, pero sí sabemos que había escuchado del Dios de Israel. ¿A qué venía a Jerusalén? A adorar a ese Dios. Pero estaba a punto de llegar a adorarlo en espíritu y en verdad, por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque hasta ese momento él pensaba que para adorar a Dios, ¿dónde tenía que ir? A Jerusalén. Amén. Bueno, dice ahí, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta, ¿qué dice? Hay que ver, amado hermano. No, pero ahí, miren, en ese tiempo, solo los judíos, no es que podían, sino que tenían nada más. Tenían los rollos de las escrituras, nada más los maestros de la ley. ¿Y dónde la leían? En las sinagogas. Pero este hombre era rico. Y yo no sé cómo le hizo, pero compró una copia del rollo del libro de Isaías, hermano. No cualquiera tenía en ese tiempo. Ahorita, gracias a Dios, tenemos un montón de Biblias, hermano, y económicas. Pero en ese tiempo adquirir simplemente un rollo de un libro era muy caro. ¿Por qué era muy caro, hermano? Porque la copia era a mano. O sea, si tú querías una copia del libro, tan solo de un capítulo de nosotros, en ese tiempo no había capítulos, pero si tú querías la copia del capítulo 53, deme una copia de esto, tenían que hacértela ¿cómo? Era carísima, hermano. No sabemos cómo la adquirió este hombre, pero él tenía una copia de ese rollo. Y la venía ¿qué? Leyendo. Y la venía leyendo en voz alta. ¿Por qué? Porque Felipe escuchó lo que venía, oyó lo que venía leyendo, hermano. Dice ahí, y el Espíritu dijo a Felipe, fíjate, no solo un ángel le habló a Felipe, ahora ¿quién le está hablando a Felipe? El Espíritu Santo, hermano. Acércate y júntate a ese carro. O sea que Felipe obedeció, fue al lugar donde le dijeron, vio pasar un carro y ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Acércate a ese carro, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, vean cómo aquí el Espíritu Santo le dio sabiduría, le dio gracia a Felipe para poder acercarse y predicarle el evangelio. ¿Qué le dijo? Pero ¿entiendes lo que lees? Aquí con esta pregunta ya hizo que el eunuco volteara y el eunuco dijera, vean la respuesta del eunuco, del etíope eunuco. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? A ver, ¿qué reconoció el eunuco? Que las escrituras no las puede entender cualquiera, a no ser que el Espíritu Santo te las dé a entender o a través de un ministro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí entiende esa parte? ¿Por qué hay tanta secta y tanta religión y tanta herejía y tanta perversión del evangelio?
Porque cualquiera se atreve a interpretar la Biblia sin antes ser guiado por el Espíritu Santo o sin antes haber sido discipulado. El Señor dejó ministros. Dijo que Él constituyó pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que los santos no sean llevados por todo viento de doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios ha dado dones. Lo primero que da Dios es al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y después da ¿qué? Ministros. Y todos, hermanos, cuando venimos a Cristo, necesitamos someternos a un pastor, a un ministro. Todos. Debemos de ser enseñados por todo lo que nuestros hermanos en 2000 años han predicado. ¿Cuántos dicen? Amén. Nosotros no debemos de pensar que nosotros vamos a interpretar por primera vez la Biblia. Ya ha sido estudiada por 2000 años. ¿A quiénes fueron a los primeros que se les enseñó? A los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Discípulos. ¿Qué hicieron esos discípulos? Más discípulos. Y hasta la fecha, ¿qué sigue habiendo? Discípulos que hacen a más que discípulos. Y así seguimos enseñando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aquí ya Felipe había sido discipulado? Sí, amado hermano. ¿Por quién había sido discipulado Felipe? Por los apóstoles. Felipe le predicaron, se congregó en una iglesia, fue discipulado, dio testimonio de conocer al Señor, de tener sabiduría, de tener al Espíritu Santo, fue ordenado como diácono y fue enviado a predicar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿él tenía la capacidad de predicar el Evangelio? Sí. ¿Y qué va a hacer con este hombre? Le va a predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué estaba leyendo este hombre que pidió que se le enseñase? Vamos, ahí dice, como oveja, el pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? A ver, ¿algo había entendido aquí este hombre del pasaje? Sí, había entendido algo. Había entendido que alguien había sido llevado a ser sacrificado como un cordero. ¿Qué es lo que no entendía? ¿A quién se refería ese cordero? Ese sacrificio. Dice, ¿está hablando de Isaías o de quién está hablando? ¿Sí está entendiendo esa parte? O sea, él sí entendía. Bueno, ¿por qué entendió un poquito de que aquí había un sacrificio? Porque ¿qué iba a hacer a Jerusalén? Adorar a Dios. ¿Cómo se adoraba a Dios? Por medio de sacrificios, por medio de ofrendas. Él sabía que al Dios de Israel se le adoraba ofreciendo sacrificios de animales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de alguna manera sí tenía un entendimiento de que aquí había alguien que había sido ofrecido como un sacrificio y que no había abierto su boca. De hecho, ahorita vamos a ir al pasaje para entenderlo un poquito mejor. Pero aquí lo que no entendía es, bueno, ¿de quién está hablando? ¿No? Vamos a ver qué le contesta Felipe. Entonces Felipe, vean, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué, mi amado hermano? A ver, ¿qué le anunció? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de Jesús? Que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es lo que es el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y como dice la hermana, también lo llamó al arrepentimiento. Y ahorita lo vamos a ver. Vaya usted a Isaías, vamos a ver este pasaje. Isaías 53.
¿Qué es lo que los mandaron a predicar? El Evangelio de Jesucristo. Desgraciadamente hoy ya no se predica el Evangelio en muchas iglesias. Que Dios traiga sabiduría a todos los que predicamos, hermanos, porque se debe de predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Miren, él venía leyendo donde dice que él fue llevado como cordero al matadero. Está en el 7, ¿no? En el 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió, ¿qué dice? Su boca. ¿Qué más le predicaría a Felipe? Porque dice que le predicó el Evangelio a partir de estas citas, hermano. Miren, lea desde el 4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién fue el que mató a Jesucristo, hermano? Dios. Dios lo mató. Ahí lo dice, azotado y lo tuvimos por azotado, por herido de quién, hermano? De Dios. ¿Quién lo castigó ahí en la cruz a Cristo? Dios. ¿Sí? El Padre. Mas él herido, Cristo fue herido por el Padre, por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. A ver, ¿qué le tuvo que explicar Felipe a este hombre? Que todos hemos pecado contra Dios, que no hay justo ni aún uno, que todos nos hemos descarriado de los caminos del Señor. Yo no sé cómo pensaría este hombre, cómo se vería, pero le fue predicado que él era un pecador y que el Hijo de Dios murió por sus pecados. ¿Sí? O sea, es el Evangelio, hermano. Entonces aquí otra vez, él fue herido por nuestras ¿qué? Rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. A ver, ¿qué le predicó Felipe a este hombre? Que nosotros por el pecado estábamos separados de Dios, pero que a través de ese sacrificio perfecto de Cristo fuimos reconciliados con Dios. Y ahora tenemos paz para con Dios, a través de ese único y perfecto sacrificio. ¿Por qué es importante esto? ¿Usted cree que después de esto este hombre regresó a ofrecer sacrificios? No. Ya no. Él sabía que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces es muy importante todo esto que está aquí. Amén. Dice ahí, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos, ¿qué dice? Curados. ¿Por qué somos salvos, hermano? Por el sacrificio de Cristo, por su sangre derramada en la cruz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí está. A ver, ¿qué le enseñó Felipe a este hombre? Que todos nos apartamos de los caminos del Señor, todos vivíamos ajenos a la vida de Dios, con una mente reprobada, un entendimiento entenebrecido, un corazón engañoso y perverso. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y entonces ahora sí ya le explicó por qué Cristo, el Hijo de Dios, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y ahí le predica el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Lo que debemos de entender de este pasaje, hermano, es que el Evangelio se encuentra en todo el Antiguo Testamento. O sea, aquí Dios en su soberanía, porque no fue casualidad, este hombre compró este rollo de esta cita. Y Felipe desde esa cita, ¿qué hizo? Le empezó a predicar, ¿qué? El Evangelio. Tú podrías predicar y yo el Evangelio desde cualquier libro del Antiguo Testamento. Porque un creyente ahora sabe que toda la Biblia habla de Jesucristo. ¿Se acuerda cuando Cristo les anunciaba a sus apóstoles que era necesario que Él fuera apresado, golpeado, que se iban a burlar de Él, que le iban a matar y que iba a resucitar al tercer día? ¿Cuántas veces se los decía?
muchas veces. Pasaba un tiempo y les volvía a decir: es necesario que el Hijo del Hombre sea arrestado por los judíos, azotado, crucificado, muerto y resucitará al tercer día. ¿Y qué dice la escritura de los apóstoles? Que no entendían nada. No entendían nada. De hecho, vemos a Pedro queriendo evitar que Cristo fuera arrestado. Vemos a Pedro, no una vez, 2 veces, no queriendo que se llevaran a Cristo. Cuando Cristo, ¿qué había dicho? Es necesario, porque así está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando Él muere, sus discípulos, ¿qué hicieron? Estaban tristes diciendo: ya se murió. Se fueron a vivir su vida y no se acordaban que iba a resucitar. No se acordaban, hermano, hasta que las mujeres fueron a ungir a Jesús su cuerpo ya muerto y le dicen: ha resucitado. Van las mujeres con los apóstoles y les dicen: el Señor ha resucitado. ¿Y qué le dicen? Estás loca. ¿Cómo que resucitó? ¿Y no les había dicho, hermano? Pero les era ¿qué? Pelado. ¿Qué hizo Cristo cuando resucita, hermano? ¿Qué hace? Les abre el entendimiento para que ellos comprendiesen que Él ya les había dicho que todas las escrituras hablaban de Él, de su muerte y resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver esa cita, es muy importante. Lucas 24:44. ¿A quién tienes que ver cuando lees la Biblia, hermano? A Cristo, hermano. Dios quiere que honremos y demos gloria a su Hijo como se la damos a Dios el Padre. A ver, ya tenemos Lucas 24:44. Aquí Cristo ya resucitó, ya se les ha aparecido varias veces. En esta última vez les pide algo de comer. Le dan una parte de un pez asado en el 42. Él lo comió delante de ellos para que creyeran que Él estaba ahí, que ya había resucitado. Y en el 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde, hermano? En la ley de Moisés, los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Dónde más? En los profetas y en los salmos. O sea, todos los libros del Antiguo Testamento, ¿de qué hablan, hermano? De Cristo, del Evangelio. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué dice? Las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. A ver si quedó claro, hermano. ¿Qué estaba escrito en el Antiguo Testamento? Que el Cristo iba a morir e iba a resucitar al tercer día. ¿Sí? A ver, ¿cómo predicaba el Evangelio Pedro? De acuerdo a lo que estamos viendo, ¿cómo lo predicaba? Porque ¿cómo predicarle a los judíos el Evangelio para que no creyeran que lo que él les estaba diciendo era algo nuevo? Usando citas del Antiguo Testamento. Así predicaba Pedro a los judíos. Él les citó. ¿A quién citó Pedro? ¿Qué cita citó para predicarles el Evangelio? A ver, ¿cuántos han leído la Biblia? ¿A quién citó, hermano? Él no citó Deuteronomio cuando dice: Moisés le dijo a nuestros padres: Dios le levantará profeta como a mí. A él, óiganlo. ¿Sí se recuerda usted? Entonces, ¿a quién los está llevando a dónde? A las Escrituras. Porque el Evangelio, hermano, no fue algo nuevo. Para los judíos era algo nuevo. Para los mismos apóstoles, cuando lo oían, era algo nuevo, pero no era algo nuevo.
Es algo que ya Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. Y en todas las escrituras tú tienes que ver ahí que habla del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él cita esa cita de Deuteronomio. Te la voy a dar para que la veas. Vamos a verla. A lo mejor no me crees. Vamos allá a Hechos 2:25. Mira, aquí vamos a ver que él cita un salmo. En esta cita vamos a ver que cita un salmo. ¿Cuál salmo? El Salmo 16:8. Ahorita no lo busque, pero ahorita lo vamos a ver. Dice, porque David dice de él, ¿de quién, hermano? De Cristo, de Cristo. Aquí Pedro les está predicando a Cristo, pero ¿qué le cita? Le cita lo que dice David en el Salmo, porque David dice de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. A ver, ¿qué había escrito David, hermano? ¿Que qué iba a hacer el Padre con el Hijo? ¿Iba a dejar su alma en el Hades? No iba a permitir que su santo viera ¿qué? Corrupción. ¿De qué está hablando ahí, hermano? De la resurrección de Jesucristo. O sea, vean cómo Pedro, llevándolos al Antiguo Testamento, a un salmo, usa ese salmo para explicarles que de ahí ya estaba hablando de la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante esto, hermano. Todo creyente tiene que saber cómo predicar el Evangelio en toda la Escritura. Hay quienes piensan que Cristo nada más inicia en los Evangelios. No, hermano. A ver, desde Génesis, ¿dónde vemos el Evangelio en Génesis? Nada más como dos. En Génesis 3:15, ahí está el Evangelio. Acaba de pecar el hombre y ya Dios promete un Mesías, un Salvador. Luego ahí está el Evangelio ya. En Génesis 3:15 ya está el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio? En que Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre la mujer y entre ti, entre la simiente de la mujer y entre tu simiente. Y la simiente de la mujer, que es Cristo, te va a aplastar la cabeza, Satanás. Te va a destruir. Y tu simiente le va a herir, lo va a matar. Ahí está el Evangelio. Porque Cristo, a través de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y a través de su sacrificio nos hizo libres. Nuestros pecados fueron perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el Evangelio. Después le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Dónde está el Evangelio ahí? Que a través de Cristo Dios iba a salvar a un pueblo y que iban a ser descendientes de Abraham. Todos los creyentes como Abraham serían el pueblo de Dios por medio de la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Y tú puedes ir viendo todas las citas así. En Levítico, todos los sacrificios que se ofrecían, ¿a quién apuntaban? A Cristo. A Cristo. Porque Dios había establecido, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Quién tuvo que derramar su sangre? Jesucristo. Por eso cuando Cristo aparece por primera vez, Juan el Bautista lo ve y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después vemos que Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu único hijo, a Isaac, quien tú amas, en sacrificio. Abraham obedece, va y lo ofrece, pero en el camino Isaac se da cuenta que no hay un animalito para que va a ser sacrificado, y le dice, papá, ¿dónde está el sacrificio? Dios se proveerá de cordero. Llegan al lugar del sacrificio, Abraham va a sacrificar a Isaac. Un ángel le dice, detente, veo que me temes a Dios.
y le provee un cordero. ¿Figura de quién? De Jesucristo. Y podríamos seguir así, hermano. Toda la Biblia te lleva al Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, entonces aquí vemos, fíjese aquí cómo Pedro le sigue diciendo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, para que vean que no está hablando de David. Pero siendo profeta, ¿qué era David, hermano? Profeta. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo David antes habló de la resurrección de Cristo. A ver, ¿de qué estaba hablando David? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Sí les predicó el Evangelio? Si usted sigue ahí en Hechos 4, ahora cita a Deuteronomio 18, no lo busque, ahí vamos a leer lo que dice ahí, en Hechos 3:22, dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué le va a pasar, hermano? ¿Qué le pasó a los judíos por rechazar al Mesías? Dejó de ser el pueblo de Dios. Y vea lo que le dice el 24. Y todos los profetas, a ver, ¿cuántos? Desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Entonces, ¿todos hablan del Evangelio? Sí, mi amado hermano, todos. ¿Cómo predicaba Pablo? Hechos 17:1. ¿Cómo predicaba Pablo, hermano? ¿Lo tiene? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. A ver, ¿cómo les predicaba el Evangelio? Por medio de las Escrituras. Está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, hermano, porque las Escrituras del Nuevo Testamento todavía no estaban escritas. ¿Qué les explicaba en las Escrituras? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo, Él es el Mesías. Ahora, ¿qué hacían los que escuchaban a Pablo, hermano? ¿Qué cree que hacían los que sí les interesaba lo que les estaba diciendo? Escudriñaban en las Escrituras a ver si era cierto lo que Pablo les estaba diciendo. ¿Dónde lo dice? En el 10. En el 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros no estamos predicando algo nuevo, hermano. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios que le fue dada a Moisés hace más de ¿qué? Yo creo que más de 3,000, 4,000 años. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Nosotros no estamos, porque muchos creen que nosotros somos una secta que apareció de repente. No, mi amado hermano. Nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, así se debe de predicar el Evangelio, con toda la Escritura. Amén. Vaya a Hechos 8:36. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Déjenme, porque se me pegaron aquí las hojitas. Ya está, ahora sí. Dice ahí: entonces le predica el Evangelio, y yendo por el camino llegaron a cierta agua,
Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A ver, ¿qué vemos en este hombre? Este hombre ya había visto primero su pecado. Porque ¿qué pidió? Ser bautizado. Recuerde que el bautismo simboliza el perdón de pecados. Simboliza que uno ya vio su naturaleza pecaminosa y que uno está dispuesto por medio de Cristo a morir al pecado y resucitar a una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso simboliza el pecado. Muerte al viejo hombre y resurrección de un nuevo hombre. Entonces él ya había entendido, yo soy pecador, pero yo he creído en el Hijo de Dios, sé que en él mis pecados han sido perdonados, sé que a través de él yo soy una nueva criatura y voy a vivir una vida nueva. Nadie dijo amén, pero así es el evangelio. No una vida perfecta, quítate de la mente eso, pero sí una vida nueva. Tú eras un esclavo del pecado, ahora eres libre. Tú amabas este mundo y las cosas de este mundo, ahora tu deleite está en el Señor. Tú sabes que en Él estás completo, saciado, que es tu sabiduría, tu justificación, santificación, redención, y que en Él lo tienes todo. En Él has sido bendecido con toda bendición espiritual. Tú ya eres rico en conocimiento, en sabiduría, en todo en el Señor. Amén, amados hermanos. Él ya lo entendió. Inmediatamente, ¿qué pide? ¿Por qué hoy en día a la gente casi se le tiene que obligar o rogar que se bautice? ¿O por qué hay gente que dice, yo todavía no, ya creí, pero todavía no me quiero bautizar? Porque su fe es falsa. A alguien que en verdad ha visto su pecado, ha visto a Cristo, ha entendido que por medio de la fe en Cristo sus pecados han sido perdonados. Porque mire, la gente dice, ya que esté mejor. Y ese es el peor error de las personas. ¿Cuándo cree que va a estar mejor, hermano? Pero ¿por qué hay gente que todavía no se quiere bautizar? ¿O no quiere ser miembro de la iglesia? Dice la hermana que no se quieren comprometer, pero miren, si no se trata de a fuerzas comprometerse, sino, si tú has nacido de nuevo, tú sabes que Cristo murió para que tú ya no vivas para ti, ni para el mundo, ni para el pecado, sino para Dios. O sea, un verdadero creyente sabe que él ha sido rescatado de su vana manera de vivir. Él sabe que su vida anterior sin Cristo era una porquería, era algo inútil, vano, sin propósito, sin entendimiento. A ver, ¿cómo están viviendo los incrédulos? A ver, una vida vana, inútil. ¿A dónde los lleva toda su manera de vivir? A la condenación eterna, al fracaso en esta vida. ¿Cómo están todos esos matrimonios y familias sin Cristo? ¿Cómo viven, hermano? Como animales. El hombre es borracho, se embrutece, se droga, se mete con prostitutas, tiene amantes, engaña a su esposa, deja a su esposa. ¿Cómo cree que crecen sus hijos? Todas las familias, hermano, viven horrible. Horrible, horrible. Vienes a Cristo y empieza a ordenar tu vida. Y te empieza a decir, mira, así es el esposo, así es la esposa, así son los hijos, así es la educación, y tu vida tiene que cambiar. Si aquí tu familia no ha cambiado, que te vuelvan a predicar el evangelio. Porque no hemos entendido lo que es el evangelio. El evangelio es la palabra de Dios, hermano, que transforma a los seres humanos de pecadores a santos, en hijos de Dios, en temerosos de Dios. ¿Cuántos? ¿Nadie dice amén, hermano? Mira, ahorita vamos a ver algo que solamente un creyente puede ver. Este hombre creyó porque recibió al Espíritu Santo. Algo que el mundo no puede ver, pero nosotros debemos de entender. A ver, ¿por qué creyó este hombre y pidió ser bautizado? Porque recibió al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo convenció de pecado, justicia y juicio. Porque el Espíritu Santo cambió su corazón. Le quitó ese corazón de piedra y le puso un corazón de carne. Porque el Espíritu Santo, ahorita vamos a ver, le dio vida. Porque espiritualmente, ¿cómo estaba este hombre? Muerto. Pero dice Efesios 2:1,
Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo te dio esa vida? Con el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y ahora tú tienes una vida espiritual. Tú conoces a Dios, conoces a Cristo, te conoces a ti mismo. Ahora sí ya no puedes decir, soy bueno, soy sabio, soy fuerte, soy autónomo. Ya no. Ahora tú dices, soy un miserable pecador, soy un necio, soy negligente, soy todo lo peor, pero en Cristo he sido justificado. ¿Quién te cambia esa manera de pensar? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo te hace ver tu necesidad, te hace ver tu pequeñez y te hace ver la grandeza de Dios. Ahora tú sabes que el único digno de ser adorado es Dios. Y te voy a dar citas, hermano. Es importante que tú sepas qué pasa cuando alguien se convierte a Cristo. ¿Qué pasó con este hombre? Porque no vio ni un milagro de sanidad, pero sí experimentó ¿qué? El poder de Dios. Mira, fíjate, en Hechos 13:48, ¿por qué creyó este hombre a la primera predicación? Porque así lo quiso Dios, pero ¿por qué creyó y por qué otros tienen años y no creen, hermano? 13:48. ¿Lo tiene? Los gentiles oyendo esto se regocijaban, oyeron el evangelio y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban oyendo la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? A ver, ¿qué sabes tú que no sabe el mundo? ¿Por qué creyó este etíope eunuco? Porque él era un elegido de Dios, un predestinado de Dios. ¿Por qué nadie se puede jactar de ser creyente? Porque nosotros creímos porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Nosotros creímos porque somos las ovejas de Cristo. Porque Él dice que los que oyen la palabra y no creen es porque no son sus ovejas. Aquí hay gente, hermano, que no va a creer, desgraciadamente no va a poder creer jamás en su vida, porque no son ovejas del Señor. Y así les prediques años y años y años, no van a poder creer. Porque nadie viene al Padre, nadie puede venir al Padre, a Cristo, perdón, si el Padre no lo trae. Entonces, ¿quiénes van a creer? Los que han sido ordenados para vida eterna. Nosotros no sabemos quiénes son, tenemos que orar por todos, pero solamente sus ovejas de Cristo oyen su voz, conocen a Cristo, Él nos conoce y seguimos a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, en Romanos 8:30, para los que no sepan esta doctrina que la mayoría de cristianos rechaza, esta doctrina, hermano, que es la predestinación, la elección que ya Dios hizo, pero nosotros la vemos claramente. Romanos 8:30, ¿lo tiene? Y a los que predestinó, a estos, ¿qué? A ver, ¿quiénes van a ser llamados eficazmente? No llamados generalmente. ¿Sabe usted que cuando predicas el evangelio así a la gente es general? Pero cuando se hace un llamado eficaz, ¿quién va a oír la palabra y va a venir? Los predestinados. A los que Él predestinó, a estos también llamó. ¿Sí está claro o no está claro? Acuérdense que ese llamado es eficaz. Es el que regenera y te trae a Cristo. Ahora, a los que Él llamó, a estos justificó. ¿Quién realmente tiene la seguridad de que ya fue justificado? El que ya fue llamado. El que ya le fueron predicado el evangelio. Y que por la gracia de Dios y el Espíritu Santo lo entendió. Él no está preocupado diciendo, híjole, y si viene Cristo a lo mejor me quedo. Híjole, creo que ya perdí la salvación. Híjole, creo que... No, Él está seguro que por la fe en su Señor Jesucristo, Él ha sido declarado inocente.
porque el Espíritu Santo le da testimonio de que él ahora es hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un creyente, hermano, tiene esa seguridad de que por la fe él ha sido justificado. Amén, hermano. Ahora, a los que él justificó, él también glorificó. ¿De qué le habla ese paso de justificación? ¿De qué le habla, hermano? A ver. Sí, pero habla de la seguridad de la salvación. Habla de la seguridad de que ningún creyente se va a perder. Nuestros hermanos arminianos dicen que va a haber creyentes que se pueden perder. De acuerdo a este texto, la salvación no se puede perder. Porque a los que Dios ya justificó, ¿qué les va a hacer? Los va a glorificar. ¿Sí lo veo o no lo veo? O nada más algunos lo vemos, a ver, porque me están viendo algunos como raro, a ver. A ver, ¿la salvación se pierde de acuerdo a esto? ¿Por qué no? Mira, la obra es de Dios. No es algo que nosotros hacemos. A ver, Dios me predestinó, Dios me llamó, Dios me justificó y ya Dios me glorificó. ¿Dónde me puedo perder? No se puede perder. Si usted ya está justificado, está asegurado que va a ser glorificado. A pesar de lo necio que somos. Aprenda eso, porque somos necios. Somos necios, somos rebeldes. Ya sabemos lo que tenemos que hacer y todavía nos cuesta. Pero gracias a Dios que Él lo prometió. Y Él lo cumplirá porque Él lo ha dicho. Entonces, ¿está asegurada la salvación de los creyentes? Sí, mi amado hermano. Bueno, en Hechos 11:18, si lo quiere buscar, ahí dice que el que una persona se arrepienta es porque Dios le concedió ese don. A ver, ¿por qué el eunuco etíope se quiso bautizar? Dios le dio el don del arrepentimiento. Dios. Ningún ser humano se puede arrepentir de corazón por sí mismo. Ningún ser humano. Todos los seres humanos se arrepienten cuando los cachan, cuando ya están en la cárcel están llorando. Ay, me arrepiento de lo que hice. No es cierto. El verdadero arrepentimiento es un don de Dios. ¿Quién da ese arrepentimiento? Dios. Dios hace ver lo grave que es el pecado, la ofensa grave que hicimos contra Dios al vivir en pecado, nos causa dolor, vergüenza y un verdadero arrepentimiento. ¿Eso de dónde viene? De Dios. Ahí lo dice en Hechos, si quiere verlo, si no, ya lo hemos leído. Dice ahí, a ver si no me equivoqué de la cita, pero creo que sí es esa, donde dice, también a los gentiles ha dado, ¿qué dice? De manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué les dio Dios? Entonces, a ver, ¿qué le dio Dios al eunuco? El don del arrepentimiento. ¿Tú te preguntas por qué hay gente que le predicas y nomás no quiere dejar su pecado? Porque Dios no le ha dado ese don. Porque la salvación le pertenece a Dios. ¿Qué más le dio Dios a este hombre para que creyera? La fe. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Efesios 2:8 si lo quieres buscar. Entonces, a ver, ve todo lo que pasa en una conversión, porque tú tienes que saber qué pasa. A ver, porque mira, hay gente que dice, qué fácil, ya dices que crees y ya te salvaste. No, si tú vieras el mundo espiritual, todo lo que Dios hace en esta persona, te asombrarías. Dio el don de arrepentimiento, dio el don de fe. ¿Ya lo buscaste, Efesios? ¿Cómo somos salvos? Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Es tuya la fe? ¿El hombre tiene la capacidad de poder creer en Cristo y en el Evangelio? No, es un don de Dios. Nadie puede venir a Cristo, nadie puede entender las Escrituras si Dios no le da el Espíritu Santo. Amén, amados hermanos. ¿Qué más pasó con el eunuco? Juan 5:24, a ver, ¿qué más pasó? Algo sobrenatural que pasó en él. Juan 5:24.
Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. A ver, ¿qué recibió en ese momento el eunuco? Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué cosa sobrenatural sucedió en el eunuco? Espiritualmente lo resucitaron. A ver, ¿tú recuerdas el día que Dios te resucitó? Fue algo sobrenatural, ¿eh? En un segundo tú no entendías, estabas muerto, y en un segundo que te convierte el Señor, entiendes. Pasas de la muerte a la vida. Esto es glorioso, hermano. Por eso dice Efesios que Él nos dio vida. Amén. ¿Qué más sucedió? Santiago 1:18. ¿Qué más sucedió a este hombre para que creyera el evangelio? Ya lo dijeron por ahí. Pero no es que nació de nuevo. Dios lo hizo nacer de nuevo. Nadie puede nacer por sí mismo, hermano. A ver, cuando Cristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. O sea que Nicodemo lo podía hacer él. No. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso dice, Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias. Entonces, ¿qué le sucedió a este hombre? Dios lo hizo nacer de nuevo. Aquí, mire, toda la gloria es para Dios, hermano. Aquí no fue el eunuco, no fue Felipe, fue Dios. Le dio el arrepentimiento, la fe, lo hizo nacer de nuevo, lo pasó de la muerte a la vida. ¿Qué más hizo? Jeremías 24:7. Jeremías 24:7. Y yo espero que tú hayas experimentado todo esto, hermano. Y si no, ya escuchaste el evangelio. Amén. A ver, ¿qué pasó con este hombre y qué pasó con nosotros? Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Te imaginas que nos hicieron una cirugía de corazón, pero no abierta? ¿No abierto aquí? ¿Cuántos han oído que hacen una operación de corazón abierta? Te tienen que cortar aquí las costillas, hermano, con cegueta, abrirte para hacerte una operación de corazón. Dios sobrenaturalmente sacó el corazón de piedra y nos dio un nuevo corazón. Por eso es que ahora amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestros hermanos, amamos la palabra, amamos la santidad por el corazón nuevo. Y el que tiene un corazón viejo aborrece a Dios, aborrece la palabra, por eso no la quiere oír, no quiere servirle a Dios, lo aborrece, ama su pecado. Un corazón viejo de piedra, malvado. ¿Qué más hizo Dios, hermano? Segunda de Corintios 4:6. ¿Cuántos de aquí dicen, yo era ciego? ¿Sí, ahora sí reconoces que era ciego o no? ¿Y qué hizo Dios para que vieras? Alumbró mi entendimiento. ¿Cómo estaba mi entendimiento, hermano? Entenebrecido. Pero vean lo que hace Dios cuando salva a una persona. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo nosotros ahora conocemos a Dios? Por medio de Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Amén, amado. ¿Te acuerdas cuando adorábamos ídolos? Ahorita, ¿cómo te verías así si te vieras en una película que estabas ahí persinándote o hablándole a un ídolo? ¿Cómo te verías?
Como diciendo, ¿cómo estaba yo en verdad? Ciego, ciego, hablándole a una figura que tiene oídos y no me oye, tiene ojos que no ve, pero hoy le hablamos al Dios vivo, al Dios verdadero. Colosenses 1:13, ¿qué más hace Dios para que una persona se convierta y crea en el Evangelio? Colosenses 1:13. Nos libertó del dominio de Satanás y nos trasladó al reino de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿qué sabe un creyente? Que hay reinos espirituales y que ahorita el mundo está siendo dominado por Satanás. Él es el padre de todos los hijos de desobediencia y le obedecen a él. Pero los cristianos fuimos sacados de ahí y trasladados al reino de Jesucristo. Y ahora Él es nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo sobrenatural, hermano, ¿eh? O sea, tú estabas en un reino y ahora estás en otro reino. Un reino espiritual. Y ese reino es para vida eterna. Y el otro es para destrucción eterna. Ahí lo dice. Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino ¿de qué? De su Hijo amado. Romanos 6:18. Sí, ahora sí ya entiendes todo lo que pasó cuando te convertiste, amado hermano. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por ello, hermano? Ya viste que no fue algo así como que, creíste, ya no. Dios hizo una obra gloriosa en nuestra vida, hermano. Dice ahí, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. A ver, ¿qué hizo Dios con este hombre y con nosotros? Nos libertó de la esclavitud del pecado. A ver, ¿cuántos pueden decir, yo era esclavo de algo, por decir de la pornografía, y cuando vine a Cristo, ya no tuvo más señorío sobre mi vida? ¿Eso es algo poderoso o cómo ves eso? A ver. Yo era esclavo del vino, me acuerdo que era un alcohólico, un vicioso, vengo a Cristo y ya ni se me antoja el vino. ¿Cómo es eso? Es el poder de Dios, hermano. Ese es el poder de Dios. Yo me acuerdo que no tenía temor de Dios, podía tener amantes, vengo a Cristo y ahora sé que con mi esposa puedo ser feliz. ¿De dónde viene eso? Del poder de Dios. Me libertó de esa esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Desgraciadamente hay gente que cree que es cristiana y sigue practicando el pecado. Y se está engañando, porque un verdadero hijo de Dios ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Él mentía, ya no miente. Adulteraba, ya no adultera. Fornicaba, ya no fornica. Robaba, ya no roba. Pero los que lo siguen haciendo son hijos del diablo, porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Ya cerramos con Hechos, se me fue el tiempo, 8:39. Aquí él preguntó qué impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón que esto es algo de Dios, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. A él le fue revelado Cristo y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, al agua. Felipe y el eunuco, ¿y qué hizo Felipe? Le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ahí vemos algo sobrenatural, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. A ver, ¿cómo se fue el eunuco? ¿Qué hay en alguien que ha sido salvado, hermano? Yo no sé cómo te pasó a ti, hermano. Yo brincaba ese día, literalmente brincaba. Brincaba y le daba la gloria a Dios porque me había salvado. Y desde ese día no ceso de buscar a mi Señor y de agradecerle que tuvo misericordia de mí.
Hay un gozo en el cristiano de que ya todos sus pecados han sido, ¿qué? Perdonados, que él ya es hijo de Dios, tiene la vida eterna. Y terminamos con, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué siguió haciendo Felipe? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Seguir predicando el evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, amados hermanos. Póngase de pie.